¿qué cosas debería saber un hombre del clítoris? Por ejemplo, de todas las investigaciones tan recientes. Mucho. Primero, no es un botón, no va y se toca, no va y se busca, no va y se... No hay bodeado en la bruja, pues. No, incluso porque en la práctica oral es como voy a llegar y ¡pum! Voy a hacer así, y la mujer no duele. El glande en la cabeza del pene hay más o menos 4000 terminaciones nerviosas, ¿cierto? Más o menos. Ustedes sienten un montón. El clítoris tiene 10.800. Oh, por Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que en la pirámide de Maslow está abajo, es una necesidad vital, básica, funcional, y es la parte sexual. Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda a muchas personas, pero que es fundamental para relacionarse en el minuto a minuto. Entre otras cosas, Juli, bienvenida, Juliana Correa, ¿por qué a la gente le incomoda tanto hablar de sexo? No nos lo han permitido, no nos lo han autorizado. Entonces, hablar de algo que todos queremos hacer, que todos disfrutamos, pero en donde no hay una autorización cultural, nos pone etiquetas, ¿cierto? Solo pensar que las mujeres que disfrutan mucho del sexo son vistas de cierta forma, pero ¿por qué disfruta tanto? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué utiliza su cuerpo así? Es como, sí, calladita te ves mejor, espera que te busquen, no muestres tantas ganas. O sea, es un tema que todos necesitamos, que todos disfrutamos, pero que no todos tenemos la misma autorización. Entonces, me quedo en silencio, tanteo, si alguien más lo dice, yo respondo, pero cuesta iniciarlo. ¿Y qué fue lo que más te rompió la cabeza cuando empezaste a tratar este tema como sexóloga? Y para entender ese concepto de sexualidad, ¿qué fue lo que te impactó más en ese proceso? Varias cosas en la academia que me desestructuraron la idea de que sexología era sexo, ¿cierto? Era placer y enfrentarme a la gran pregunta que desde la sexología nos planteamos y es que no es cuántos orgasmos he tenido, ni qué posiciones disfruto, ni nada, sino si yo estoy a gusto siendo la mujer que estoy siendo en el cuerpo que estoy siendo. Que el placer empieza muy lejos de la cama y empieza si yo, en el lugar en el que yo disfrute la mujer que estoy siendo en el cuerpo que estoy siendo. Entonces, se nos abre un espectro de posibilidades grandísimo. Eso en la academia. Y cuando llego al consultorio, bueno, entre las muchas cosas que se escuchan, que se sienten, los miedos que se tienen, es que todos tenemos las mismas preguntas. Pero como no se habla, yo creo que solamente me pasa a mí, solo yo estoy sufriendo por eso, nadie más tiene esto e idealizamos la posición de la otra persona, porque seguramente ellos disfrutan muy bien el sexo, porque seguramente nadie más tiene este dolor, porque todo el mundo tiene sexo espontáneo, va súper bien y a nosotros nos cuesta, hay que hablarlo, hay que planearlo. Entonces, darnos cuenta de que todos sufrimos por lo mismo, pero no lo hablamos y en consecuencia sufrimos más porque nos sentimos rarísimos. Bueno, ya eso hace que el trabajo sea intenso, permanente, o sea, esto no se acaba. Estoy en la Sociedad La Paisa, donde estamos generando el podcast de Inspiración 360. Estamos en Medellín, desde acá estamos grabando. Y pasa que en esta sociedad que conozco muy bien, de que nací, hay muchos tabús y muchos mitos. ¿Cuál es ese mito, tú como psicóloga, sexóloga, cuál es ese mito transversal de hombres y mujeres en el tema sexual? Los hombres siempre quieren y la mujer siempre tiene que ser buscada. En el contexto hetero, ¿cierto? Porque ahí cuando empezamos a hablar de orientaciones sexuales se nos abren otras posibilidades. Pero el macro es el hombre siempre quiere, siempre está listo con una erección disponible para el placer y la mujer siempre tiene que estar acá esperando a ser buscada, deseada, un poco como que le autoricen el placer. Y cuando duele, cuando hay una reacción en el cuerpo o cuando mi pareja no me busca, yo soy el problema. Entonces la mujer normalmente ha asumido que yo soy el problema por la que mi pareja algo. Y ahí se nos abre una brecha en autoestima sexual durísima que hay que trabajar en terapia con calmita. ¿Y cuál es el mayor órgano sexual? Dicen la frase que el que está entre las orejas, ¿cómo es eso? Si tú no excitas el cerebro, el cuerpo no reacciona. Fácil. O sea, lo más importante no es que haya una erección,
Lo más importante es que yo esté pensando en una idea sexualmente explícita que le diga a mi cuerpo, vamos a disfrutar, ¿cierto? Te lo pongo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos fantasías sexuales son cosas que no están pasando en ese momento, pero que cuando yo las empiezo a pensar hacen que el cuerpo reaccione, porque el cerebro no diferencia entre una historia que yo le cuento que es real y la que es fantasía, solo reacciona a la idea que yo le pongo eh, um, a la cabeza. En esa lógica, si yo pienso que no voy a ser capaz, si yo pienso que se me va a volver a caer, si yo pienso que me va a volver a doler la penetración, el cuerpo reacciona en consecuencia con la idea específica que yo le puse al cerebro. Entonces, si yo no excito el cerebro, hay un cuerpo que no lubrica, que no tiene una erección, que no manda sangre donde necesitamos que esté la sangre para tener una respuesta sexual. ¿Y qué tanto de esa, digamos, de esa orientación, de esa forma, de esa percepción que tenemos los seres humanos está determinada por esa primera infancia en la que nosotros vivimos? Ahí tenemos un escenario bien sensible porque sí es donde aprendimos, pero no nos podemos justificar eternamente ahí, ¿cierto? Entonces, muy importante las experiencias, los permisos, la facilidad, la soltura con la que se habló del cuerpo, de las emociones, del vínculo con la otra persona, pero si yo utilizo eso para justificarme eternamente porque cuando yo era pequeño, porque así crecí, porque así me criaron, pues yo no soy un mueble, ¿cierto? Yo soy una persona que ya se dio cuenta de un dolor, de una grieta, yo soy una persona que tiene recursos para buscar cómo gestionarse, cómo resolver. Entonces, sí es muy importante. Sí es muy importante, no le vamos a quitar peso a esos primeros años de la vida, a la adolescencia, en toda esa época de exploración, si a mí me castraron, si me dijeron que eso es pecado, si me pusieron una etiqueta, es importante. Pero como adultos es mi responsabilidad gestionar mi historia. O yo la sufro o yo me apalanco en mi historia para la persona que elijo ser. ¿Y qué tantas de esas frases, a ver si come, porque pues entre otras cosas tú eres sexóloga en la vida real, atiende gente, o sea, le da vida a esa profesión desde la praxis? ¿Qué frases son las que más se repiten y le resuenan a la gente que escucharon de niños y que todavía tú, en consultas de personas adultas ya mayores, todavía siguen repitiendo? Es, ahí hay un espectro amplio. En las mujeres suele escuchar mucho ese es inapropiado, eso se ve vulgar, eso no es de una mujer decente, no muestre tanto, por ejemplo. Y en los hombres se les castiga mucho no estar todo el tiempo erectos, ¿cierto? Entonces hay una sensación de falla, de pérdida, de incumplir, de poca masculinidad, si a mí un día no se me sostuvo la erección, ¿sí? Entonces, y mira, te sorprenderías de la cantidad de hombres que sienten vergüenza de decirme, "Mira, es que no tengo ganas, no tengo ganas, pero me tocan", que pensaríamos porque normalmente es al contrario, ¿cierto? En la cultura popular. Pero es, Juliana, me tengo que inventar cosas para no hacerlo. Porque donde yo le diga que no tengo ganas, no, pues que yo con quién estoy en la calle, que si yo ya, que si ella ya no me gusta, que si tengo otra. Entonces está muy, muy desautorizado el no en el sexo, para hombres y para mujeres. Hablemos de esa autoestima que es tan importante en los seres humanos, hoy recobra toda la relevancia del mundo. La autoestima, puede haber una mujer muy bonita físicamente, pero muy pobre sensualmente. Mira, la autoestima sexual es esa lectura de cómo me percibo yo en esa dimensión de la sexualidad. Vuelvo, la sexualidad como qué persona estoy siendo yo en este cuerpo que estoy siendo, ¿cierto? No qué desempeño sexual tengo. Entonces, cuando la sexualidad se valida a través de los ojos de la otra persona, ya perdemos control, perdemos poder, porque yo me siento sexy si me dicen que yo soy sensual. Entonces, si yo tengo una cantidad de hombres impresionante piropeándome y morboseándome, entonces yo debo ser muy eso, no porque yo me lea de esa forma, ¿sí? Que es muy distinto. Si yo me miro al espejo y yo digo, es que me percibo sensual, es que hoy estoy muy coqueta, es que como me siento de on fire de esta forma,
yo estoy gestionando mi identidad sexual, mi autoestima. Pero si todo lo que nosotros configuramos desde la sexualidad está puesto en los ojos de las demás personas, por ejemplo, los adolescentes, es que todas quieren ser novia de él. Entonces, el que no se siente perseguido de esa forma es que yo no soy atractivo, es que a mí las mujeres no me quieren, es que ¿qué me falta para ser ese que todas persiguen? ¿Sí? Entonces, la autoestima sexual debería estar configurada en primera persona y validada por la tercera, pero está definida por la tercera y a veces puesta en duda por la primera persona. Entonces, ahí nos hace falta un discurso de tú cómo te sientes en el cuerpo en el que estás habitando, tú cómo quieres cuidar tu cuerpo, qué sientes tú que te queda lindo cuando te lo pones. Pero hay vistas y así para que todas le digan que está muy linda. Si es que si te vas a poner esto, todo el mundo te va a mirar cuando tú llegues a los 15, ¿cierto? Entonces mira que muy despacito se va alimentando que yo soy porque el otro me mira, no yo soy porque a mí me gusta esto que yo soy. Y ahí se nos desconfigura el proceso. Pero entonces tú que estás en este proceso diario, ¿qué le dirías a una mamá que está educando a un niño o una niña para que tenga una relación amorosa con su cuerpo y que derive luego, cuando sea pareja, en una actividad sexual eh, tranquila, placentera, que viene de ese tratamiento que le di en el origen? ¿Qué le dirías a esa mujer? Que le pregunte cómo se siente. Porque cuando llega el niño bien vestido así, súper bizcochito a la familia, es cómo te ves de lindo, cómo esa camisa cómo te queda, es que mira que pareces un... ¿Tú te sientes cómodo en esa ropa? ¿Tú te sientes cómodo cuando todas las personas están diciendo esto? No, mamá, es que... Listo, entonces diles con todo el respeto, prefiero que no opines de mi cuerpo. Cuando nosotros autorizamos ese discurso en los niños, en las niñas, por ejemplo, cuando llegamos como, pero por supuesto, salúdalo de beso y abrazo porque es tal persona, pero es que mi cuerpo me dice que no. Es- hay que saludar, esa es la regla, ¿cierto? Pero ¿cómo te sientes a gusto de saludar? A esa persona estás a gusto de saludarla de beso y abrazo porque yo estoy forzando una incomodidad en el cuerpo de esa niña, o prefiero saludar de lejos, u hoy no me siento cómoda de saludar de abrazo, sino de la mano, está bien. Entonces mira que no es necesariamente autorizar una cosa sexualizada, sino de que yo pueda ir en coherencia con lo que siente el cuerpo. Entonces si yo le pregunto a los niños, ¿con qué te sientes cómodo hoy? Yo le estoy diciendo, vas a leer el cuerpo, qué te dice el cuerpo y vas a actuar en coherencia con eso. Si cuando los niños se caen y están llorando porque se dieron durísimo, no pasa nada, tú levántate y sigue que con esas bobadas, los niños no lloran por eso. Tú le estás diciendo en perspectiva de futuro, si tú estás muy excitado, escóndelo. Si tú tienes muchas ganas, escóndelo, porque no pasa nada, porque no hay que demostrar, porque los niños no sienten eso, ¿cierto? Cuando las niñas están súper efusivas, ay, tranquila, pero es que te ves como muy... Esa mujer va a entender que la efusividad que le indica su cuerpo es como demasiado. Entonces, si tiene muchas ganas y quiere erotizar a su pareja y quiere buscarle, no muestra tanto porque es que es como un exceso. Entonces, siempre preguntar cómo se siente el cuerpo, qué necesita tu cuerpo para estar bien. Si esa primera programación de niños tiene que ver mucho con mamá, papá, adultos que están allí, pero mi mamá está rota, está afectada emocionalmente y viene también de procesos complejos en su vida pasada, en su vida de niña, entonces se vuelve una cadena interminable de cosas, porque le estamos pidiendo eso que acabas de decir, cómo te sientes en tu cuerpo, pero la mamá y no se siente bien, la mamá se mira en el espejo y se dice cosas complejas, y se dice estoy gorda, estoy fea, y si el papá de la niña por ahí se lo refuerza por su machismo exacerbado y cosas de esas, entonces, ¿cómo podemos esperar que esa mamá le dé cosas buenas a esa niña? ¿O es que estamos como confundidos con esto así como tan retorcido? Mira, nosotros como adultos somos conscientes de las heridas que tenemos. Que no las queramos afrontar es otro asunto. Pero nosotros sabemos en el mismo argumento, Jorge, cuando yo estoy conversando sobre eso, ¿qué me dice el cuerpo? Cuando yo estoy en una discusión sobre algún tema, ¿cómo siento el cuerpo? Entonces, el mismo argumento para los adultos de cuando tú estás hablando de eso con los niños,
sientes rabia, te exasperas, sientes frustración, empiezas con el cantaletazo, es que como su papá, es que como su mamá, es como sus abuelos, es que si a mí me tocó usted también. Cuando notamos esa emoción que alerta el cuerpo, entonces lo que hacemos es, venga, yo no le estoy entregando algo que le cuide, yo sé que yo me tengo que reparar, ¿cierto? Entonces, por A o por B es un acto de amor que con los niños, decir, yo sé lo que le estoy entregando porque estoy traduciendo el mismo valor con el que yo crecí. ¿Qué tengo que hacer? Pero ese pasito de conciencia de pronto nos cuesta a veces. Entonces pasa que personas, hombres y mujeres indistintamente, hacen el amor con el cuerpo, pero con la mente en otro lado. Todo el tiempo, todas las parejas que están en el consultorio. Porque a veces, mira, para mí es muy común escuchar, eh, es que pasó mucho tiempo y ya había que hacerlo. Es que donde yo no lo hago, donde yo no le busque, es que ha pasado, yo sé que le gusta mucho, entonces además que si no le busco se enoja y empezamos a suponer lo que está pensando y necesitando la otra persona, pero peor aún, darle al cuerpo placer sexual como tarea. Ahí ya quebramos cualquier espontaneidad en el deseo, estamos suponiendo sobre la otra persona y si yo pienso lo que ella está pensando y lo que él está pensando, estoy en un ejercicio de control desde mi ansiedad y el sexo empieza a configurarse como un pendiente, no como un momento de intimidad y eso hace que el placer empiece a cojear porque ¿cómo lo evito? ¿Cierto? ¿Qué mentira tengo que hacer? ¿Cómo ocupamos mucho? ¿Cómo triangulamos la relación para que eso se evite de manera espontánea? Entonces aparece el deporte, aparece el trabajo, aparecen los hijos, aparece la enfermedad de tal persona que yo necesito ir a cuidar, a suplir. Entonces, cuando el sexo se convierte en una tarea, en un pendiente de la relación, vamos a necesitar un tercero que nos justifique que no hay que hacer. Estoy acá dando vueltas porque también deberíamos darle a nuestros seguidores del podcast Inspiración 360 estas conversaciones de valor y de pronto tú tendrás alguna técnica para superar esos diálogos internos tan fuertes. Ahora, vamos a hablar de parejas. Y en eso de hablar de parejas, las parejas hablan de hijos, de familia, de proyectos, de dinero, pero no hablan de sexo. No, ninguna. Ninguna que haya llegado al consultorio habla de sexo desde la construcción, sino desde el problema, porque el sexo se vuelve un campo de batalla. Entonces, en algún punto en el proceso les digo, listo, si yo te tengo que preguntar qué es lo que enloquece a tu pareja, qué es lo que si tú lo haces ya, tu pareja se desborda de placer porque son las cosas más efectivas que tú sabes que ese cuerpo disfruta, ¿qué me dirías? Y se miran como con pena, como ni siquiera yo sabría qué tendrías que decir de mí, ¿cierto? Porque el sexo es una cosa que tiene que fluir, que es espontáneo, que no se construye y que se habla desde la queja, no desde qué te gusta, qué no te gusta, qué que quisiera que probáramos. Esto me pone muy así, pero me dejó de poner, pero prefiero esto. Y creemos que este es otro de los mitos más grandes en las parejas, que como lo hicimos algún día, lo vamos a hacer siempre. Lo que nos gustó mucho, porque es que hace 4 años ella se dejaba hacer eso. Y yo, claro, pero es que es una persona 4 años distinta. Entonces la pregunta no es por qué no me sigues recibiendo, porque es desde el ego, ¿cierto? Desde algo de yo ya sabía qué hacer, yo ya era experto en eso, o experta, porque pasa la queja, la escucho mucho de ambos lados. No es por qué no me recibes lo que yo ya sé hacer, sino dime qué te gusta para yo hacer parte de tu placer, ¿sí? Ahora, hay un asterisco muy grande, y es que en las parejas responsabilizamos a la otra persona de mi placer y mi placer es mi asunto, es mi responsabilidad y en un acto de amor yo digo, quiero compartirlo con esta otra persona, pero que yo esté erotizada, que yo tenga orgasmos, que yo disfrute esto que estoy haciendo es mi responsabilidad. ¿Eso qué significa? Que si yo no sé qué me gusta, la otra persona tiene que adivinar o hacer lo que esa persona cree que es efectivo sexualmente para mí. Entonces, si yo no me conozco, la otra persona primero está muy encartada, ¿sí? Tenemos mucha disposición al error y las posibilidades de pelear son desproporcionadas. Entonces,
Si yo quiero tener mucho placer sexual con mi pareja, porque paréntesis, el placer empieza muy lejos de la cama. Si yo quiero tener placer sexual con mi pareja, yo me tengo que conocer. De lo contrario, estoy siendo un cuerpo que se presta a otra persona, haz lo que a ti te genere placer porque yo no sé qué le genera placer al mío. Y cuando tú dices que el placer está muy lejano de la cama, ¿a qué te refieres? Me refiero a que el placer empieza en lo que a mí me genera bienestar, lo que yo ya sé que mi cuerpo disfruta. Si yo tengo un cuerpo todo el tiempo estresado con unos niveles de cortisol exacerbados, si yo tengo un tigre aquí persiguiéndome del estrés que tengo, ese cerebro no tiene disposición para el placer. Es que no hay cuándo, es supervivencia básica, ¿cierto? Pero si yo sé que a mí me gusta, si yo sé que a mí el deporte me calma, si yo sé que a mí sentarme a leer me calma, si yo sé que cuando yo cocino me relajo, si yo sé que sentarme a acariciar a mi perro, que es mi peluche, me calma, ya hay un cuerpo que tiene placer en otros escenarios, ¿sí? Y en consecuencia hay un cuerpo que puede ser erotizado. Pero si yo pretendo, después de la rutina, del caos que puede ser esta ciudad, por ejemplo, estar todo el tiempo pensando en el trabajo, lo que tengo para mañana, llegar, quitarme la ropa en la noche y decir, ya estoy excitada, es absurdo, porque es una contradicción entre lo que está procesando el cerebro, la capacidad que tiene de enfocarse ahí y lo alerta que está el cuerpo. Entonces, si yo quiero tener disposición al placer sexual, yo me tengo que encartar primero con a mí que me genera bienestar, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pasamos por los 5 sentidos. ¿Cierto? A mí me calma ver algo. Yo tengo una paciente que me dice, cuando mi casa está organizada, todo perfecto, que huele a limoncillo, yo puedo empezar a trabajar, porque es mi lugar seguro, porque estoy tranquila, porque puedo hacer en consecuencia de ese lugar de bienestar que yo ya cuidé, ¿cierto? Y entonces ahí, claro, el olfato y la vista son esos dos órganos sensoriales principales que tengo de conexión con el mundo, pero pueden no serlo. Y tengo pacientes que me dicen, mira, yo no me hallo sin audífonos. Yo necesito todo el tiempo estar escuchando algo, estar escuchando ruido blanco, porque eso me calma, porque eso me da bienestar. Cuando estoy muy estresada pongo metal y eso me contiene, me calma y está perfecto y tiene muy identificado qué le genera placer, ¿cierto? A mí no me puede faltar el ritual del tinto en la mañana porque es como, y ese sabor y lo que pase, lo que tenga que pasar. Pero yo sé que ese es mi asterisco para el bienestar, porque cuando yo me quito ese ritual, como que se me desconfigura el día, ¿cierto? Como que algo me falta, como que tengo un pendiente, ¿cierto? Está la sensación del agua fría, del agua caliente, cuando me visto, ponerme tal perfume. En las noches, por ejemplo, hacerme mi proceso de skincare, si es el momento que tengo a solas conmigo, pero esos pedacitos van configurando lo que mi cuerpo disfruta, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que se da placer en otros escenarios, tengo un cerebro dispuesto para el placer sexual, para ser buscada, reconocida, erotizada o para decirle a mi pareja, para sentirme cómoda con mi cuerpo y decir, te quiero buscar, te estoy haciendo ojitos, te acaricio por acá o dejo como esas señales implícitas de te estoy buscando para me bolas, ¿sí? Pero el placer empieza muy lejos de la cama. Es decir, continuando con ese hilo conversacional que traemos, que la monotonía llega inevitablemente o nosotros la construimos. Es esperable que lleguen, pero no por monotonía hay riesgo de rutina sexual. Hay una cosa muy saludable para las parejas y es que somos predecibles. Creo que hace parte de lo saludable de la dinámica de vida en pareja, porque cuando pasan estas cosas, yo sé que su reacción va a ser esta, que puede necesitar esto, yo sé que con esto le puede ayudar a calmarse. Ese tipo de predecible es muy sano, ¿sí? Y eso inevitablemente alimenta una monotonía, pero monotonía no significa que nos justifiquemos en ella para, te busco siempre de la misma forma, te quito la ropa de la misma forma, empezamos con esta posición, yo voy a decir tal cosa, entonces nos vamos a cambiar y se supone que ahí tengo que tener un orgasmo, ¿cierto? Porque lo que genera placer sexual es que el cerebro se tenga que esforzar en algo, que haya sensación de novedad. No significa todos los días haz un show erótico impresionante para erotizar, pero sí significa que para la otra persona no sea predecible todo lo que va a pasar. Pero es que me buscó de la misma forma cuando yo estaba dando platos, me tocó en la misma parte y quiere que yo me excite. Eso es inviable porque el cerebro ya sabe qué va a pasar. Entonces, monotonía como estructura de vida,
como plataforma sólida en la que nosotros tenemos un estilo de vida cómodo en el que estamos bien, perfecto. Pero nos apoyamos en esa monotonía, en esa comodidad para seguir aprendiendo a estimular el cerebro de mi pareja. O sea que ya tú puedes hacer unas conclusiones muy rápidas acerca de los errores más comunes de las parejas, entre comillas, estables. ¿Cuáles son los errores comunes que se repiten y que tú has podido ir identificando en tu proceso? Que los horarios y las formas del sexo son siempre las mismas, ¿cierto? Entonces, es que los ejemplos más concretos del consultorio. ¿Por qué siempre me busca después de que los niños se duermen a tal hora cuando se termina Sábados Felices? Literal, literal. ¿Qué hago yo? Me duermo antes. Porque si yo ya sé que eso va a pasar, que no me excita, porque mi pareja para eso es obvio, entonces yo evito el escenario obvio, ¿cierto? Si yo puedo garantizar todo lo que mi pareja va a hacer en términos de placer sexual, ya no me interesa. Te lo pongo en una metáfora súper concreta. Tú no te ríes toda la vida del mismo chiste. Entonces no te vas a excitar toda la vida de la misma forma. No te va a gustar toda la vida la misma fantasía sexual. Entonces, ¿qué tengo que hacer para seguirme excitando con la persona que estoy siendo hoy? Entonces, en términos sexuales. Cuando éramos adolescentes y teníamos fantasías eróticas que nos excitaban súper rápido, había una cosa muy específica. Si hoy les preguntáramos a las personas que nos están escuchando, ¿tú te excitas hoy con exactamente la misma imagen que te excitabas cuando eras adolescente? ¿Qué te responderías? ¿Cierto? Ay, no, pues, pero es que eso es tan infantil. Pasa lo mismo en pareja, ¿cierto? Las personas cambiamos, nos conocemos de otra forma, tenemos otra intimidad. Y la monotonía no significa que el sexo se vuelva aburrido. La monotonía y las relaciones de larga data significa tú le conoces tanto que cómo vas a utilizar esa información para erotizarla, que es distinto a siempre hacemos lo mismo porque no tenemos otro recurso. Es, le conozco mucho, sé por dónde sí, sé por dónde no, sé en qué momento, sé cuáles son sus ritmos, sé cómo cambian sus rutinas, le conozco el ritmo del periodo, ¿cierto? Sé en qué momentos ella prefiere porque ya me lo ha enseñado en las formas en las que es sensual conmigo. Entonces la monotonía, que creo que es una palabra que también hemos ensuciado mucho, la monotonía nos da muchos recursos, nos da claridad, nos da mucha confianza sobre lo que hacemos porque hay ciertos recursos, porque la repetición nos permite confianza, Correcto. ¿cierto? Pero el reto está en, si usted está haciendo lo mismo todos los días, todas las veces, ya se equivocó. Placer femenino. Llegamos a ese nudo, Dios santo. ese placer femenino que nuestro amigo Nico tanto solicitó en el podcast. ¿Por qué durante años la mujer fue de alguna manera archivada en su placer femenino? Y tú que has estudiado y que has manejado todo el tema, eso fue ignorar. ¿Qué pasó ahí? Esta historia, porque ahora estamos viendo otro momento. Por fortuna, nos lo deben. Es un pendientico que tenían con nosotras. Mira, el placer femenino eh, es algo que ha generado mucho terror, mucho miedo por varias cosas. Primero, nosotros en el cuerpo tenemos un órgano que es exclusivamente para el placer, que ustedes no tienen, ¿cierto? Entonces, lo que es el pene en términos funcionales tiene tres funciones. Nosotras tenemos un clítoris para sentir orgasmos, punto, no más que eso. Entonces, cuando se empieza a conocer esa estimulación, es como tienen, hay demasiado potencial erótico ahí que hay que ser contenido, porque si se desborda no lo podemos controlar, no podemos tener como injerencia sobre esos cuerpos. Entonces la religión tiene una responsabilidad muy específica porque castra, porque nos dice impuras, porque nos dice, como, incluso recuerdo un libro ilustrado que se llama El placer de María Gese, es muy bello porque cuenta una metáfora, un mito en el que incluso cuando colgaban a las brujas y le hacían como eso tan raro, les decían el botón del diablo. Colaborame con el botón del diablo. O sea, es una cosa que nosotros no tenemos, que es ajeno y porque cuando se estimula, ellas se sienten como se sienten. Entonces ha habido muchísimo relato en el que se sataniza el placer femenino. Eso por un lado. Salgámonos de la religión, la ciencia. El clítoris se identifica anatómicamente hace menos de 30 años. Decía que
hace menos de 30 años por una uróloga, ni siquiera por ginecólogos explorando el cuerpo femenino, por una uróloga que dice, pero venga, ¿esto por qué no está mapeado? Este año 2026 tenemos radiografía de los nervios del clítoris. Este año. Lo que en términos nerviosos, en el pene pues hace mucho, ¿cierto? Entonces, mira la desproporción en el hombre como cuerpo de referencia y las mujeres y ustedes demás que se parecen a ellos, ¿cierto? Entonces, mira que en términos de deuda histórica, en términos culturales, ideológicos, científicos, ha habido mucha desproporción, ¿cierto? Incluso ahorita la investigación está buscando mucho que cualquier fenómeno físico que investiguemos se pueda contrastar cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, porque no funcionamos, o sea, tenemos órganos distintos, hay que hacerle referencia al asunto. Entonces, eso en términos de historia. Ahora, si yo te silencio, si yo te genero miedo sobre tu cuerpo, te controlo. Y ese es el discurso que hemos tenido nosotras siempre. Pensémoslo en términos muy paisas, por poner pues un ejemplo cercano. Es que si usted se acuesta con muchos, va a parecer que usted está como muy usada, ¿cierto? Yo tengo un recuerdo que me marcó un montón de una paciente en el consultorio, ella era pianista. Y le dijo, es que si a ti los hombres te tocas, vas a ser como el piano usado del pueblo. Entonces, si eso me lo dice mi figura de referencia, que me cuida, a quien yo le debo respeto, quien es mi autoridad y me descalifica incluso antes de ser tocada, pues digo, me escondo, me castro, porque es que este cuerpo no merece ser tocado, ¿cierto? Y en consecuencia, yo les pregunto mucho, cuando hay todas estas dinámicas de sexo, como decir, lo hacemos, no lo hacemos, no quiero, porque no lo tiene afuera, para que no me busque a mí, porque eso también lo escucho. Yo, ok, tú no disfrutas con tu pareja, listo, lo entiendo, aquí hay una dinámica relacional muy intensa. Ok, tú te masturbas. ¿Cómo así? Tú tienes juguetes, ¿cuáles son tus fantasías eróticas? ¿Qué piensas cuando estás en ese momento del ciclo que estás súper on fire y tienes ganas? ¿Cómo así? O sea, me tengo que tocar, o sea, tengo que hacerlo yo. No se supone que la persona que tiene pene, que tiene que saber hacer el sexo bien y me lo hace. No. Entonces, si yo te genero terror sobre tu cuerpo, si no te educo, si no te digo cómo asearte, cómo hablarlo, lo que haces es generar una desconexión muy particular porque esto no es real, porque lo que no se nombra no existe. Hace 30 años nombramos el clítoris, hace 30 años empezó a existir, ¿cierto? Digamos que y decir clítoris, pues es como, ay, ¿Y qué cosas debería saber un hombre del clítoris? Por ejemplo, de todas las investigaciones tan recientes. mucho. Vamos a mencionar. Primero, no es un botón, no va y se toca, no va y se busca, no va y se... No es el bodiado de la bruja, pues. No. Es una zona que se puede estimular de manera indirecta, coherente con el cuerpo. Esa mujer te va diciendo que lo estimules, ¿cierto? Incluso porque en la práctica oral es como voy a llegar y ¡pum! Voy a hacer así, la mujer no duele. Te va a hacer una relación. En el glande, en la cabeza del pene, hay más o menos 4000 terminaciones nerviosas, ¿cierto? Más o menos. Ustedes sienten un montón. El clítoris tiene 10.800. Oh, por Dios, eso es lo que nosotras nos dimos. Nos estamos perdiendo, Ponce. Sí, ¿qué te digo? Sí. Entonces, mira que si yo conozco mi cuerpo, yo le conozco el potencial sexual. Esto que te estoy mencionando en función de, es que los hombres necesitan mucho sexo. Es que a ellos como que les hace falta, es como que para ellos es una necesidad, tienen 4000 terminaciones nerviosas. Si fuese ese el argumento, nosotras, pues, ¿qué te dijera? O sea, necesitaríamos sexo todos los días, todo el tiempo. Y no, porque no está autorizado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conocer el cuerpo de mi pareja, le pregunto, ¿cómo te gusta a ti cuando te tocas? Porque incluso es tan sensible que a veces para las mujeres utilizar juguetes sexuales duele, porque es increíblemente sensible, ¿cierto? Entonces yo no voy a comprar, porque mira lo que compré un juguete, voy y te lo pongo, esto te debería gustar, sino cómo quieres que lo utilicemos. El recurso más valioso que tienen las parejas, Jorge, hombres y mujeres, para el sexo es preguntar. Preguntar es, ¿qué prefieres? ¿Qué te emociona? ¿Cómo quieres que haga esto? Por ejemplo, supongamos que están escuchando este podcast y nunca han hablado de sexo.
este es el pretexto perfecto para decir, mira lo que escuché, ¿tú sabías esto de tu cuerpo? Y empezamos la conversación, ¿cierto? Otra referencia. ¿Qué tendrían que saber los hombres? Que no es porque sepamos que eso es muy estimulable y que ahí está el centro del placer, hay que ir a invadirlo, porque es posible que esa mujer no esté a gusto con eso. Porque es posible que esa mujer tenga una relación de rechazo, tal vez con toda su zona vulvar y prefiera que no le pongan mucha atención ahí. Te doy un ejemplo del consultorio. Es que yo huelo feo. Es que obvio porque las mujeres olemos a tal cosa. Entonces, claro, ahí está el comercio vendiéndonos el jabón de lavanda, el jabón floral y la vulva no tiene que oler a nada sino a vulva incluso. Eh, Hay un olor muy particular en cada vulva de la mujer, ¿cierto? Y hay como un paréntesis, siempre le hemos dicho vagina a todo. Y vagina no es todo. Vagina es por donde entra un pene o sale un bebé. Pero nosotras tenemos una zona que se llama vulva, que está compuesta por muchos puntos específicos que generarían muchísimo placer en las mujeres. Pero incluso las mujeres no conocemos eso, ¿cierto? Porque llegan al consultorio y es ahí, pues como, pues Si no se guarda, no, ¿verdad? si no se nombra, no existe, ¿cierto? Entonces vuelvo a lo que te estaba diciendo. Em, cuando hablamos de qué prefieres, yo también tengo que tener una relación tranquila con mi cuerpo, porque si yo creo que huelo maluco, si hoy no me lavé con el jabón de lavanda, si yo creo que es mejor con las piernas cerradas porque pues fatal tener las piernas abiertas, entonces si mi pareja no habla eso conmigo y va y pone un juguete o toca inmediatamente o pretende tener una práctica oral, yo voy en contravía de la relación que mi pareja tiene con su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían que saber los hombres? Uno, el clítoris es increíblemente sensible, pero necesitas el sensor de esa mujer para estimularlo, ¿cierto? Uno. Dos, en el clítoris pasa exactamente lo mismo que en el pene, es decir, se tiene una erección, o sea, nosotras tenemos una erección por dentro, pero entonces para los hombres es súper fácil decir, estoy excitado porque tengo una erección, pero en nosotras pasa por dentro. Entonces nuestro clítoris también duplica su tamaño por dentro. ¿Sí? Entonces, a veces llegar a tocar no es lo mismo que yo leo el cuerpo de esa persona, veo que tiene la respiración agitada, está como acalorada y ya puedo ir a tocar, ¿cierto? Porque no es lo mismo para hacer como el intercambio de cuerpos, no es lo mismo tocar una erección que un pene flácido. Hay que esperar que ese cuerpo me diga, ya estoy en este momento de excitación y quiero ser estimulado acá. Entonces, pasa lo mismo. ¿Qué recurso tenemos? Preguntar. ¿Prefieres esto? ¿Te gusta esto? ¿Esto está rico? ¿Más suave? Les recomiendo mucho que la estimulación en ningún momento del sexo vaya directamente a la zona genital porque desconocemos un territorio enorme de placer. Haz de cuenta que donde tú tengas piel, tienes la posibilidad de ser estimulado. ¿Sí? Entonces, si llegamos directamente a la zona genital, pues no, es como caer en paracaídas y no, ¿cierto? Donde hay piel se rosa, se acaricia, se sube la temperatura, pero hay que escuchar qué necesita la otra persona. Entonces, es muy sensible, no es un botón, no llega a prenderse y apagarse y demás. Y te tengo una buenísima que escucho un montón. Yo, ¿por qué no disfruto la penetración? Es que a mí no me gusta la penetración, porque es que no es el estímulo principal para el cuerpo de la mujer. Lo es para el hombre, claro, porque hay una presión sostenida, un estímulo sostenido en el cuerpo del pene, pero no es para las mujeres. Entonces es muy distinto cuando nos conocemos y sabemos que yo disfruto mucho la penetración, pero tú prefieres estar sobre mí porque en el movimiento que tú aprendiste con tu cuerpo que te gusta, rozándome a mí, te estás estimulando el clítoris, ¿cierto? Eh, entonces no es que no te guste, no es que tengas un problema, no es que tu cuerpo no sienta, es que hay que conocer cuáles son los estímulos que a mí me son más efectivos para mi placer. Porque entonces el sexo se vuelve mecánico en función de, ¿cuándo será que termina? ¿Cuándo será que se acaba esto? Porque esa es otra, el ego masculino lo hemos alimentado muy frágil. Y lo que yo más escucho en las parejas cuando tienen que decirle a su pareja es que no me gusta lo que me estás haciendo, es, a qué pesar, se va a sentir mal. Ay, no, de pronto, ay, no, de pronto se enoja.
Y yo, ven, ¿y a ti quién te está considerando tu falta de placer? Entonces alimentamos el ego de una pareja, como no, pues es que nunca se queja, nunca dice nada, siempre termino, pero donde hay silencio, hay mucho pendiente por decir. Coherente con esto, este es un episodio increíble, la verdad. Estamos en el podcast de Inspiración 360 trayéndote conversaciones que tienen que ver con la salud, con las relaciones, con las finanzas, con los emprendimientos. Hoy estamos hablando de salud, salud mental y física. Y estamos acá con Juliana Correa Carmona. Ustedes la pueden seguir en las redes como En Confianza. Es increíble lo que he visto ahí, el contenido de Juliana en YouTube, en todo lado. Porque con todo y que es una mujer muy joven, ya tiene un emprendimiento muy desarrollado que hace relación con su profesión, que es la sexología, y que tiene que ver también con herramientas para que tú disfrutes también. Claro, porque es que nos vamos quedando simplemente en la teoría y tú has trascendido esa teoría para llegar a la práctica. Pueden verla ahí y pueden identificar lo que les estoy diciendo. Ahora, te voy a preguntar, coherente con ese ejercicio de que no es un botón de prender y apagar el clítoris, que me quedó absolutamente claro, más de 10.000 terminaciones sensibles. Imagínate, con un ejercicio hacia adentro más diferente al del hombre que hacia afuera y todos estos temas. Entonces es responsabilidad, Juliana, de la mujer no tener un orgasmo. Ahí nos juegan varias, varios indicadores, ¿sí? Voy a empezar diciéndote que el placer sexual es una relación emocional antes que física. Entonces, si yo estoy en un escenario en el que emocionalmente no estoy tranquila o el sexo es un pendiente o me dicen es que como usted no tiene ganas, entonces yo, o en el que temprano discutimos, me trataron pues una cosa fatal y por la noche hay que tener sexo, no hay un escenario emocional para tener placer físico, ¿sí? Entonces, es, es un juego de posibilidades porque uno, si yo no tengo orgasmos, hay algo de mí que desconozco, ¿cierto? Hay algo de mí que no he aprendido porque no es que no tengas orgasmos, o sea, todas las mujeres y los hombres, por supuesto, tenemos un potencial erótico increíble, tal vez lo desconocemos. Y lo desconocemos porque le tenemos miedo, porque le tenemos pena, porque nos avergüenza el tema, porque nos han cohibido. O sea, hay una cantidad como de aprendizajes ahí, ¿sí? Pero sí es mi responsabilidad no comunicarlo, porque es mi responsabilidad decirle, eso que tú me estás haciendo no me gusta. Entonces aquí viene a un asunto de comunicación asertiva que tampoco nos enseñaron y es cuando estamos hablando de sexo no hablamos del amante, hablamos de la situación. Es muy distinto que yo te diga, es que usted me lo hace maluco, es que usted es muy brusco, es que usted no me escucha, es que usted siempre quiere, es que es cuando a decir, eso no lo disfruto. Esto ya me duele. Prefiero que me busques de esta forma. Entonces yo estoy hablando de una situación, no de la persona. Si yo no ataco a la persona no se tiene que defender, ¿sí? Al contrario, es que usted tan difícil, es que usted hay que buscarla mucho, es que usted tan imposible, es que con razón. Entonces, claro, yo me siento atacada y digo, pero pues voy a desnudar mi cuerpo físico y emocional con una persona que tiene la autorización de maltratarme de esta forma y eso no. Incluso el cuerpo es muy sabio porque muchas veces si yo me cierro mentalmente el esfínter se cierra y duele, la penetración duele mucho. ¿Sí? Entonces, más que responsabilidad de las mujeres no tener orgasmos, hay una amalgama de situaciones que nos ponen en unos escenarios emocionalmente muy complejos que imposibilitan el placer. Ahora, sí somos responsables de gestionar, definitivamente. Hablamos hasta acá, pareja, placer femenino, y vamos al placer masculino, que creería cualquiera que es el más estudiado de todos. Pero también es cierto que los hombres, por miedo a exponernos, guardamos cosas. Por ejemplo, Sí, confirmo. pues sí, a veces yo no sé cuánta será la proporción de las personas que te buscan en consulta entre mujeres y hombres, pero podría pensar yo desde acá, desde afuera, sin tener datos, que son más mujeres que hombres. Pero es ese machismo que a veces nos guardamos y esos temores y eso yo no debo consultar, yo soy un varón. Bueno, también es muy cultural, ¿no? De estas latitudes, de estas regiones latinoamericanas.
¿Qué presión tiene hoy el hombre frente al rendimiento sexual, por ejemplo, que ahorita lo tocabas al principio? Presión mucha, muchísima, porque si nosotros tenemos la presión de no podemos decir no, ustedes tampoco, ¿sí? La presión más grande que tienen los hombres es a través de los números. Ustedes tienen un comportamiento sexual, incluso un placer súper cuantificado. ¿Cuánto me mide? ¿Cuánto duro? ¿Cuánto aguanto? ¿Cuántas parejas he tenido? Y eso los pone en un lugar de, eh, yo no puedo disfrutar el juego previo, yo no puedo disfrutar la romanticada, yo no puedo disfrutar ser buscado, pues porque como no, es que soy menos hombre. ¿Sí? Entonces, lo primero que les diría a los hombres es, por favor, dejemos de cuantificar el rendimiento sexual y empecemos a cualificarlo. Es decir, eh, ¿cómo me siento con esta pareja? ¿Cierto? Porque hay muchos orgasmos también muy vacíos. Hay una respuesta fisiológica, tengo una erección, un estímulo sostenido, puf, orgasmo y ya está. Pero la sensación de sinsabor, de no me conecto con esta persona, también hace mucho daño, ¿sí? Porque mecanizamos mucho más el sexo. Entonces, las presiones de los hombres son, siempre tienen que estar dispuestos, les cuesta mucho dejarse buscar, dejarse seducir por sus parejas, porque ellos siempre tienen que buscar. Y porque también hay una pareja que, búsqueme, porque yo me muero de ganas por buscarte. Te quiero hablar así, pero pues me tienes que buscar vos, empezar vos, ¿sí? Eh, Incluso una de las presiones más grandes que he escuchado en los hombres es, que de hecho toman muchos medicamentos por eso, es, aunque no quiera, tengo que responder. Aunque no quiera, donde yo me disculpan lo coloquial, donde yo le diga que no se me paró, me volví gay. Como si uno se volviera gay, pues empecemos por ahí, ¿cierto? Entonces los hombres cuantifican la experiencia y no se han autorizado del todo a conectar con su sensibilidad, con disfruto ser mirado así, disfruto ser acariciado así, disfruto tener como ese lugar que las mujeres siempre hemos recibido por asignación dedocrática. Si no, tengo que hacer, 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 hacer y hacer rápido. Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando las mujeres estamos hablando en contextos heterosexuales, ¿cierto? Cuando las mujeres estamos disfrutando un montón, la respuesta casi que automática de los hombres es intensificar, hacer más, más duro, más rápido. Y esa es una de las quejas principales de las mujeres. Es que si yo estoy disfrutando, ¿por qué no sigue haciendo lo mismo? Porque tiene que excederse en el hacer, 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 como si eso los pusiera en un lugar de mejores amantes. ¿Sí? Entonces, cuando te digo que desconectarse de esa sensibilidad es porque yo en el hacer, hacer y tengo que concentrarme, 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 se me olvida leer el cuerpo de la otra persona. Se me olvida permitirme ser muy intuitivo con el cuerpo de la otra persona. Mira, genera tanta presión que se me caiga la erección, que he tenido pacientes que me dicen, Juliana, cuando siento que me estoy emocionando mucho, me meto al quirófano, repaso todo, que no me pase ningún instrumento, como para pensar en otra cosa y no acelerar el orgasmo. Y entonces cuando estás en el quirófano contando cosas, te excitas. Pues porque el cuerpo aprende, ¿cierto? Si yo asocio un estímulo con una respuesta física, entonces mira el lugar en el que se ponen por no saber gestionar esa sensibilidad con las parejas, por no decir, tengo que cambiar de posición porque siento que esto me acelera. Necesito, ¿qué te hago para que mi cuerpo se calme y mientras tanto tú disfrutas? Dime qué quieres sentir. Pero no, me voy a pensar en el quirófano. Y es que estamos funcionando muy con situaciones aprendidas, como lo que hablábamos en otro episodio de las creencias, creencias transmitidas de generación en generación que se van volviendo realidades, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y el ejercicio es, yendo a esto del placer masculino, ¿es mito lo del tamaño del pene, el grosor? ¿Eso es mito o es realidad? Siquiera lo preguntas. El tamaño no importa. Me explico. Importa si para la persona que recibe la estimulación de ese pene es erotizable, porque a mí me encantan los cuerpos así y verlo así en esa erección a mí me estimula. Perfecto.
pero anatómicamente no. El pene entra por el canal vaginal, ¿cierto? Que es un tubo de piel tan elástico como para que pase un bebé en esta parte más ancha y tan sensible, tan elástico como para que tú penetres con el dedo más pequeño y sientas presión en todo el dedo. Entonces es muy elástico. Y él es un tubo de piel en el que solamente hay terminaciones nerviosas en el tercio externo, no en todo el canal vaginal. Entonces no importa que sea muy largo. O sea, ¿qué porcentaje de ese tercio externo, como para decir un número, o que el término de centímetros, qué podría ser? Bueno, pues estamos jugando con la anatomía de cada mujer, ¿cierto? Fue un promedio, ¿no? Mira, los primeros centímetros, 3, 4 centímetros, 5 centímetros, ¿cierto? Te voy a poner una referencia. Ustedes han visto que los juguetes sexuales que tienen forma fálica para penetrar tienen una base más ancha y en la punta suelen ser más angostos, porque esa base, ese tercio externo, es el que siente. Entonces es preferible que sea ancha esa base del juguete, incluso porque tienen texturas, a que sea largo. Eh, Ahí nos educó muy mal la industria pornográfica, porque son cuerpos intervenidos, son cuerpos que por posición de las cámaras, por ángulos, se ven más grandes de lo que son. Pero el tamaño del pene no determina ni su masculinidad, ni su capacidad de rendimiento, ni el placer que le genera a la otra persona. Entonces, en términos anatómicos, solamente siente placer el tercio externo de esa penetración, ¿cierto? Pero tengo pacientes que me dicen, mira, yo creo que yo debería verme así. A mí me da pena desnudarme frente a una mujer porque yo ya me medí. Yo tengo la medida como estándar, pero ¿y si le parezco chiquito? Entonces mira que el hombre cuantifica su cuerpo y cuantifica su placer y es muy doloroso, porque yo estoy más concentrado en cómo se ven, cuánto miden, cuánto tiempo me calibran, ¿cierto? Como si después del sexo fueran a dar como referencias a otras personas, que lo que estoy sintiendo no es el tamaño del pene, es mi pareja disfruta en las formas en las que le penetro. Mi pareja disfruta, mi pareja conoce su cuerpo lo suficiente como para decirme, mira, nuestros cuerpos tienen mejor fricción así. Nuestros cuerpos disfrutan más así. Cuando lo hacemos así, mira que fluimos más fácil, se siente más rico, esta posición nos genera cercanía, pero no, es el tamaño. Estamos en el momento del podcast donde esto se puso caliente. Pero vamos a hacer lo siguiente, como hay unos temas que son muy importantes, pues vamos a ponerle puntos suspensivos y en un próximo ciclo nos encontramos con Juli nuevamente para hablar de estos temas. Sobre todo quedan fantasías, que es un tema muy grueso, muy interesante, juguetes sexuales. Pues yo quiero tocar, como para ir rematando este episodio tan espectacular, que ya identifiqué cuál es el valor fundamental, que es lo que yo hablo al principio, pero lo dejé para el final porque quería identificar qué de esa necesidad vital llamada sexo, de esa necesidad fisiológica, pegaba con el valor de los seres humanos. Ya lo tengo. Pero antes de decirlo, voy a preguntarte dos temas puntuales. El primero, las relaciones abiertas, que están de moda, digámoslo así, en redes sociales, etc., y que pueden convertirse en algo de moda, pero que puede terminar doliendo muchísimo. Mira, las relaciones abiertas son una posibilidad, ¿cierto? Pero una posibilidad cuando la relación cerrada es muy sólida. Cuando pensamos en la relación abierta como un permiso para tener sexo por fuera, que es solamente que se confunde con podemos tener sexo por fuera y ya y no clasifica como infidelidad, estamos en una zona de riesgo, porque no estamos teniendo presente los fantasmas de la relación, los temores que tenemos, entonces vamos a hacer una grieta más grande. Cuando la relación abierta se elige para arreglar, porque como estamos tan mal, tal vez si abrimos la relación esto se compone, también es un error. La relación abierta es cuando la relación cerrada está muy sólida, cuando tenemos la posibilidad de hablar, porque nos sentamos una vez y otra vez y otra vez a hablar de los acuerdos y cada tanto es, ven, tuvimos esta situación, ¿qué acuerdo tenemos que ajustar? ¿Cierto? ¿Cómo priorizamos este núcleo de dos
antes de tener 3 y 4 y 5. ¿Y cuáles son las condiciones? Y si nos podemos seguir viendo, es una cosa de una vez, podemos tener interacción emocional o solo física. Entonces, como es algo que se pone en el discurso, es seductor, ¿cierto? Porque lo he escuchado mucho, es que es como casi que le di permiso para ponerme los cachos y ahora no me puedo enojar, ¿cierto? Y que también sea una posibilidad después de la relación abierta, volverla a cerrar. Porque nos sentimos en una camisa de fuerza, como ya la abrimos, ¿cómo le digo que ya no estoy a gusto con eso? ¿Cierto? Entonces, las relaciones abiertas son una posibilidad de relaciones muy sólidas, ¿sí? De relaciones que ya tienen un músculo construido, que hay confianza, que hay la capacidad de hablar con mucha soltura de temas incómodos, pero sí suele como popularizarse, ¿sí? Y hay que cogerla con mucho tacto para que no salgamos muy aporreados. Y el tema final que quiero tocar hoy es el de nosotros importamos muchas cosas de fuera. Como hoy es un mundo global, tiene que ver con esto que, por ejemplo, en países desarrollados como Europa y Estados Unidos está de moda la bisexualidad. ¿Qué pasa con ese tema de la bisexualidad de cara a la pareja? Ok. La bisexualidad está en el espectro de posibilidades de la orientación sexual, ¿cierto? Entonces, de entrada, no es un asunto de allá o de acá, sino una posibilidad en el espectro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que los grupos más jóvenes suelen experimentar con más soltura, entonces lo nombran y al nombrarlo alertan al adulto conservador. ¿Sí? Pero no significa que sea una tendencia que sea ajeno a nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, sino que es algo que por lo que muchas personas han experimentado, un lugar donde se reconocen, pero como no se ha dicho, cuando lo empezamos a decir, es una cosa rara, ¿cierto? La bisexualidad es la posibilidad de yo sentirme atraído por hombres y mujeres indistintamente, ¿sí? Que también es una época de exploración de niños y adolescentes, porque pedirle a un niño o un adolescente que tenga la orientación sexual definida, estructurada, sin conocerse como persona, pues es súper agresivo, eso no es coherente, ¿cierto?, con el proceso evolutivo. Lo que pasa es que como se habla tanto y crece como una espuma, entonces suele ser amenazante, porque nos saca de la categoría hombre, mujer, punto. Avanzamos un poquito, homosexuales, punto. ¿Sí? Pero como es un nombre nuevo, es una etiqueta nueva, pensamos que es una tendencia, es condición humana, esa posibilidad ha estado siempre, muchas personas históricamente se han reconocido desde ahí, pero en silencio. Y ahora, por fortuna, estamos hablando. Lo que pasa es que habla uno y hablan todos y nos asustamos. Impresionante todo esto que nos trajo acá Juliana Correa Carmona, sexóloga, psicóloga de profesión. El valor del día de hoy, el que trabajamos en este podcast, es el valor de la comunicación. Porque en ausencia de comunicación hablada, corporal, olfativa, con cualquiera de nuestros sentidos, puede afectar positiva o negativamente ese momento íntimo y ese momento sexual. Qué importante hablar de la comunicación como un proceso de acercamiento de las parejas de hoy en día. Esto es Inspiración 360, es tu podcast. Y estamos acá para traerte conversaciones de valor, personas que efectivamente nos traen mucho, mucho de su profesión y de sus aprendizajes para que nosotros seamos cada día mejores personas. Dale me gusta, comparte, suscribe, comenta para que esta comunidad siga creciendo. Soy Jorge Mario Mesa, soy coach y estoy con ustedes para darles acompañamiento en todo esto que se llama vida. Chao, chao.